Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Elena Palma y soy colaboradora de ALCLES. Gracias por acompañarnos en este cuarto congreso que ALCLES ha organizado para todos ustedes y el cual tendrá una duración de aproximadamente de 1 hora. Para los que no nos conocen, ALCLES es la agrupación española contra la leucemia y enfermedades de la sangre. Y actualmente cuenta con 11 asociaciones bajo su paraguas distribuidas a lo largo de toda España. Nuestra agrupación fue creada en el 2009 con la finalidad de dar apoyo a pacientes con enfermedades oncomatológicas, sus familias y cuidadores. También para incentivar la donación de sangre, de médula ósea y cordón umbilical. Además, para demandar a las autoridades políticas una mayor sensibilización hacia este tipo de pacientes. El día de hoy contamos con 3 profesionales que nos hablarán de los siguientes temas. El doctor Marcos González Díaz, jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca, nos hablará de los últimos avances en la leucemia linfocítica crónica. La doctora Lourdes Vázquez López, responsable de ensayos clínicos de infecciones en pacientes trasplantados, nos dará a conocer la importancia y cuidados de la atención odontológica en pacientes oncohematológicos. Y del doctor Jesús María Hernández Rivas, IP del Grupo Genética en Oncohematología del ISBAL, nos informará sobre lo que es la biopsia líquida en pacientes hematológicos. Doctores, a nombre de ALCLES, les damos las gracias por compartir su experiencia con nosotros. Aprovecho también este momento para dar las gracias a Myeloma Patient Europe por facilitarnos la plataforma para el desarrollo de este congreso. A nuestros participantes se les recuerda que el congreso será grabado y subido a nuestras redes sociales, como son Twitter, Instagram, Facebook y nuestra página web, que es www.alcles.org. Ahora explicaré cómo está estructurada la mecánica del Congreso. Las preguntas y respuestas se podrán hacer por escrito. En la parte de abajo de su ordenador encontrarás un icono donde pone preguntas y respuestas. Ahí le dan clic y podrán escribir sus preguntas. Al final de la charla, los ponentes contestarán esas preguntas. Pero como también nos han llegado a través de nuestro correo electrónico muchas preguntas. Si no diera tiempo a contestarlas todas, no se preocupen porque se las pasaremos a los doctores y ellos las responderán a través del correo de nuestra agrupación. Bueno, sin más, con todo esto, le damos paso a nuestro primer ponente, el doctor González. Doctor, tiene la palabra o la plataforma. Muy bien. Muchas gracias, Elena, por la presentación. La verdad que lo primero que tengo que decir es que este tipo de charla yo creo que lo más importante hubiera sido, y yo creo que lo más constructivo y más útil para todos los participantes, que fuese no enlatada como estamos, sino directa y que pudiéramos interactuar, ¿no? Porque yo creo que es la base y el principio de este tipo de charlas con los pacientes. El tema del que voy a hablar se denomina Últimos avances de leucemia linfática crónica. Yo la charla creo que, bueno, me he preguntado el número de cuestiones que me tienen, que los participantes se han hecho y me parece que hay como 7. Por tanto, creo que es más importante intentar contestar a sus inquietudes que no mi charla y mi disertación acerca de los últimos avances y hacer una descripción pormenorizada de todos los avances en la leucemia linfática crónica
que por suerte ha habido muchos, ¿no? De alguna forma, desde hace 3 años, el paradigma del tratamiento de la leucemia linfática crónica ha cambiado totalmente y eso se debe fundamentalmente, como casi siempre ocurre en medicina, gracias a los avances en la biología y en el conocimiento profundo de la enfermedad. Antes de empezar a hablar de los últimos avances, desde el punto de vista práctico, yo quiero resaltar un hecho, y un hecho que, bueno, pues es que la leucemia linfática crónica, con ese nombre tan feo de leucemia, tengo que decir que la mayor parte de los pacientes que son diagnosticados de leucemia linfática crónica, en el momento del diagnóstico no necesitan tratamiento. Es decir, solamente un 10% o menos de los pacientes, en el momento en que se le hace el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica, leucemia linfática crónica, tienen datos clínicos y datos de exploración que implican que se tiene que hacer un tratamiento inmediato. Por tanto, es una enfermedad que la indicación de poner el tratamiento o no tiene que cumplir una serie de criterios de actividad que hace que el tratamiento sea más beneficioso que el no hacer nada. Porque tengo que decir que la leucemia linfática crónica hoy, a excepción de una terapia como es el trasplante alogénico, que sí sería curativo, el resto de las terapias que conocemos no es curativo. Por tanto, tenemos que hacer un tratamiento de la enfermedad mirando, como siempre, al enfermo. El enfermo tiene que estar situado en el centro de esta enfermedad y en todas, pero esta específicamente porque hay que hacer un tratamiento totalmente individualizado, teniendo en cuenta las características de la enfermedad, pero también las características del enfermo. Y por tanto hay que hacer un tratamiento, como digo, individualizado, teniendo en cuenta todas las características que tenemos que analizar y que tenemos que ir estudiando a lo largo de la evolución de la enfermedad. Si tengo que resaltar los últimos avances, algunos de ellos no son tan últimos, pero sí son básicos y fundamentales, creo que el primer avance es el conocimiento profundo biológico de la biología molecular, de las alteraciones citogenéticas, de las alteraciones moleculares de la leucemia linfática crónica. Eso, entre otros, se puso en marcha un estudio en el 2011, que era el estudio del Consorcio Internacional del Estudio del Genoma Completo de la Leucemia Linfática Crónica, que nos permitió saber qué alteraciones moleculares eran en parte responsables del inicio y también de la progresión y de la resistencia a los fármacos. Por tanto, como digo, es un aspecto que ha incluido unas novedades importantes, porque eso va seguido de algunas acciones terapéuticas diferentes según las características moleculares que presenta el paciente. Es decir, algunas de esas alteraciones moleculares son lo que nosotros llamamos factores pronósticos y predictivos, que tenemos que conocer antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Es decir, como hemos dicho, solamente el 5% del diagnóstico va a necesitar tratamiento, pero por desgracia hay pacientes que progresa su enfermedad y en algún momento determinado se va a necesitar el tratamiento. También tengo que decir que es muy heterogénea y hay enfermos que están durante mucho tiempo absolutamente asintomáticos y solamente tendrán que pasar un tiempo, incluso a veces en algunos pacientes muy largo, para que necesiten tratamiento. Y de hecho, si el diagnóstico se hace en paciente, como es lo normal, la mediana de aparición de la enfermedad son 72 años, más aproximadamente cuando el diagnóstico se hace a los 70 años o posterior, de estos pacientes solamente el 30% o 40% va a necesitar tratamiento. Es decir, que más de la mitad de los pacientes no va a necesitar un tratamiento específico de su leucemia linfática crónica. Y como digo, desde el punto de vista biológico, lo más importante es ese conocimiento profundo, conocimiento del genoma completo, alteraciones cromosómicas y alteraciones citogenéticas y moleculares que indican que son factores pronósticos, es decir, que tenemos que realizarlo para, cuando hablemos con el paciente, de hablar de las características del tratamiento que va a hacer, pero también del pronóstico del paciente, y también factores predictivos, que nos va a decir que hay determinados tratamientos que son más eficaces que otros. Pero como digo, como siempre, con el punto de mira puesto en el paciente, en hacer un tratamiento individualizado, específico y de precisión del paciente. Y otro aspecto importante que tengo que resaltar es que, como he dicho al principio, aproximadamente hace 4 años aparecieron
bueno, ya sé anteriormente, pero los resultados de los estudios clínicos con los nuevos fármacos empezaron a publicar en el año 2018, en el que teníamos avances tan importantes como que ha revolucionado el tratamiento de la leucemia linfática crónica. Y de hecho, podemos decir que hoy día el tratamiento clásico de muchas enfermedades oncológicas, como es la quimioinmunoterapia, prácticamente ha desaparecido. Puede que haya un 5 o un 6% de los pacientes que con una característica muy concreta puedan estar indicado como primera opción terapéutica el tratamiento quimioinmunoterápico. En el resto de pacientes, el tratamiento de elección van a ser tratamiento, lo que nosotros denominamos diana específico, es decir, tratamientos que van a ir contra alguna de las vías celulares que están alteradas en la leucemia linfática crónica, porque la reparación o el control de esa alteración presente en la leucemia va a controlar la enfermedad. Por decir nombres técnicos, pues hay dos grupos de fármacos que son muy importantes y que son básicos en el control de la enfermedad. Unos son los que denominamos inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton. La tirosina quinasa de Bruton es una proteína que es muy importante para el desarrollo, progresión y resistencia de esta enfermedad. Pues hay inhibidores específicos de esa proteína que tienen una gran especificidad y logran control de la enfermedad en un porcentaje muy importante de pacientes. Más del 70-80% de los pacientes van a controlarse y, como digo, ha revolucionado el tratamiento de la leucemia linfática crónica, no solamente porque es un tratamiento oral generalmente bien tolerado, aunque sí es verdad que hay que conocer sus efectos secundarios, pero que ha aumentado tanto la supervivencia libre de progresión, es decir, el tiempo que el paciente está controlada su enfermedad, y también la supervivencia global. Y otro grupo importante de fármacos que también son muy eficaces y que son diana específicos son los fármacos inhibidores de una proteína que es una proteína proapoptótica que se mantiene en vida, que digamos que es importante para la supervivencia de la célula tumoral. Pues inhibimos esas proteínas que son importantes para la supervivencia de la célula tumoral, pues logramos el control de la enfermedad. Son los inhibidores de BCL2. Y, como digo, estos fármacos tienen algunas características que no voy a entrar en detalle en cuanto a la actuación y características en cuanto al control y la capacidad de reducir totalmente la enfermedad, pero también lo importante del mensaje de los inhibidores de BCL2 es que controlan la enfermedad y que además es un tratamiento finito, a diferencia de los inhibidores de BTK, de la tirosina de Bruton, que generalmente es un tratamiento hasta la progresión, es un tratamiento indefinido hasta la progresión. Con estos dos grupos de fármacos, o bien combinándolos o no con anticuerpos monoclonales, prácticamente tenemos el control de la enfermedad en un porcentaje muy importante de pacientes. En aquellos pacientes que por desgracia recaen o progresan de su enfermedad con estos tratamientos, tenemos la opción de, si hemos empezado con un inhibidor de BTK, cambiar un inhibidor de BCL2 o bien añadir otro tipo de fármaco, como digo, fundamentalmente anticuerpos monoclonales, pero también otros fármacos inhibidores de otras dianas concretas de la enfermedad. Y bueno, como habrá preguntas en ese sentido, yo no voy a dar muchos datos, pero sí simplemente decir que es revolucionario el tratamiento. El cambio ha sido total y el paradigma del tratamiento de leucemia linfática crónica ha variado de 4 años para acá. Ahora estamos haciendo estudios, desarrollando líneas de tratamiento, intentando combinar fármacos, intentando saber qué combinación con menos toxicidad producimos los mayores resultados. Y también decir que, por desgracia, si hay enfermos que no somos capaces de controlar con estos fármacos, siempre tenemos otras alternativas terapéuticas, como es la terapia celular, fundamentalmente el trasplante alogénico, que todavía tiene un papel en aquellos pacientes que, por desgracia, progresan bajo tratamiento con inhibidores de BTK o anti-BCL2, o incluso la posibilidad de utilizar terapia con células CAR. Y bueno, pues yo no voy a terminar aquí porque creo que, como digo, me parece más importante que se establezca una interacción con las preguntas y podamos incluso en el chat, de acuerdo con las respuestas que podamos tener, pues que seguro que generan nuevas preguntas. Por tanto, concluyo. Decir que avances importantes en la biología de la leucemia linfática crónica han permitido conocer más el mecanismo de progresión y de resistencia
incidencia de esta enfermedad y que desde hace 3 o 4 años disponemos de fármacos muy eficaces, además tiene la ventaja de que son orales, otros todavía conservan vía intravenosa, pero muchos de ellos, la mayor parte de ellos, son vía oral y que controlan la enfermedad en un número muy importante de pacientes. Y es verdad que no somos capaces todavía de curar con estos fármacos, pero sí el control y que el paciente tenga una calidad de vida bastante bien. Y otro aspecto, ya para acabar, fundamental, es que debemos hacer un tratamiento individualizado. Es decir, tenemos que tener en cuenta no solamente la enfermedad, sino la comorbilidad del paciente, incluso su entorno social, la edad, la toxicidad de los fármacos, por si el paciente presenta alguna característica que un fármaco pueda ser más tóxico que otro, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos tratamiento individualizado, pero por suerte disponemos de drogas muy eficaces en la actualidad para el control de esta enfermedad. Y yo con esto ya acabo y, bueno, si Ana o Elena quieren hacerme las preguntas, pues estamos en tiempo para hacerlas, para contestar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor González. Sí, tenemos aquí algunas preguntas que seguramente usted ya las contestó durante su ponencia, pero bueno, vamos a hacer la primera. La primera es, teniendo en cuenta que la leucemia linfocítica crónica se da fundamentalmente en personas mayores, ¿hasta qué edad, si el paciente no tiene otra patología, se realizan trasplantes de médula? Bueno, eso es una pregunta muy general. El trasplante de médula, bueno, hay que tener en cuenta lógicamente las características de la enfermedad para ver si está indicado o no, pero bueno, eso es un punto aparte. Me imagino que la pregunta va dirigida hasta qué límite de edad. Bueno, la edad por encima de 65 años, hacer un trasplante convencional de trasplante de médula ósea alogénico, en este caso, porque el tratamiento autólogo no está indicado en un paciente con leucemia linfática crónica, por encima de 65 años no estaría indicado. Bien, es verdad que con las drogas que tenemos actualmente, es decir, los inhibidores de BTK o BCL2, el porcentaje de pacientes que necesitan trasplantes son mucho menores que antes. Y de hecho, si uno mira las estadísticas de los enfermos trasplantados en los registros internacionales del OMT, etcétera, vemos que la leucemia linfática crónica es una enfermedad que prácticamente ha dejado de ser trasplantable. Es decir, ya no se trasplanta un número muy pequeño de pacientes, pero sí es simplemente por la edad menos de 65 años. Bien, es verdad que en algún momento, en algún caso concreto, se puede aumentar, hacer el trasplante más allá de esa edad, siempre y cuando el paciente no tenga comorbilidades, es decir, siempre y cuando el riesgo de hacer un trasplante, que no deja de ser una estrategia terapéutica bastante agresiva, bastante morbilidad y mortalidad, no lo permita. Pero bueno, ya digo que hoy día, por suerte, los fármacos controlan un porcentaje muy alto de enfermedad y es... no iba a decir residual o testimonial, el número de pacientes con linfática crónica se trasplanta, pero es muy pequeño. Aunque insisto, bajo nuestro punto de vista, es una estrategia terapéutica que todavía tiene su indicación. Vale, bien, perfecto. La segunda pregunta es, ¿se sabe si hay algún componente genético? Y relacionado con esto, ¿existen muchas o pocas familias en las que varios miembros padecen la enfermedad? Es muy interesante la pregunta, porque además tiene implicaciones prácticas. Menos ahora porque se hace menos trasplante, pero tenía una implicación práctica evidente. En un principio tenemos que decir que no es una enfermedad hereditaria, es decir, realmente no se hereda. Las alteraciones son alteraciones moleculares que dan lugar a la leucemia linfática crónica, son somáticas y son adquiridas a lo largo del tiempo. No es una enfermedad hereditaria, como digo. Pero sí es verdad, que me imagino que es el comentario de la pregunta, es que sí en algunas ocasiones, aunque no se sabe con seguridad a qué es debido, existen clústeres de familias que tienen mayor incidencia de síndrome linfoproliferativo, entre ellos leucemia linfática crónica, o bien leucemia linfática crónica y trico, o leucemia linfática crónica y mieloma, pero vamos, o bien lo más normal es que haya varios miembros de la familia que tengan leucemia linfática crónica. El por qué, pues ha invocado polimorfismo, es decir, alteraciones genéticas polimórficas que hacen que eso sea más frecuente en determinado número de pacientes, alteraciones de moléculas de HLA, de otras moléculas polimórficas del grupo HLA, pero con exactitud no se sabe cuál es la causa genética, entre comillas, que puede hacer que esos pacientes tengan mayor
pero que tenga mayor predisposición a padecer enfermedad de leucemia linfática crónica. Y digo que tenía su importancia por una práctica, es que cuando estamos buscando un donante familiar posible para leucemia linfática crónica, era imprescindible que, aparte de hacer el estudio de HLA, es descartar que ese miembro de la familia no tuviese un cuadro de leucemia linfática crónica, precisamente porque lo que he dicho. Es muy rara la sección de familia, pero sí hay clústeres familiares. Pero no es hereditaria, que es importante el concepto. ¿De acuerdo? Sí, claro, claro. Bueno. La tercera pregunta. ¿Se puede llegar a la remisión completa? Bueno, remisión completa, tal como se entiende, remisión completa, cuando uno hace técnicas habituales, de hemograma, exploración, etcétera, etcétera, sí, y un número importante de pacientes. No he hablado del estudio de la enfermedad mínima residual, que es muy similar al estudio de la enfermedad mínima residual en otras hemopatías. Es decir, hay muchos pacientes que con tratamiento controlamos la enfermedad y decimos que el paciente está en remisión completa porque no tiene adenopatías, porque no tiene en sangre periférica de forma, con un hemograma normal, no se detectan células tumorales. Por tanto, ese paciente, en el criterio clásico, sería en remisión completa. Pero si nosotros hacemos técnica de detección de células clonales, de células tumorales más sensibles, tipo citometría de flujo o técnicas moleculares de NGS, de secuenciación masiva, la mayoría de los pacientes sí podemos seguir detectando células clonales, es decir, células tumorales dentro de 100.000 células normales o 100.000 o 1.000.000 de células normales. Por tanto, si consideramos el criterio más restrictivo de enfermedad mínima residual negativa, ahí el porcentaje de pacientes que la alcanzan es menor. También tengo que decir que lo he apuntado, pues no me he extendido, es que dependiendo del fármaco que empleemos, la consecución de la enfermedad mínima residual es mayor en un fármaco que en otro. Es decir, por ejemplo, cuando utilizamos el BCL2, conseguimos enfermedad mínima residual en un porcentaje mucho más elevado que cuando utilizamos inhibidor de BTK, que prácticamente no es nunca. Pero bueno, ahí sería muy extenso hablar de lo que queremos en cada paciente, de qué tipo de tratamiento tenemos que aplicarle, es decir, un tratamiento individualizado, porque a veces el objetivo en un paciente, sobre todo mayor, en un paciente con una edad por encima de 75, 80 años, pues hay que buscar no solamente la remisión completa de enfermedad mínima residual, sino a veces nos tenemos que el objetivo será aumentar la calidad de vida, aumentar el control de la enfermedad y que pueda vivir con un tratamiento oral. ¿De acuerdo? Eso son conceptos que hay que hablar con el paciente, plantearlo. No lo mismo un paciente con 60 años que un paciente con 70 años, 80 años. El tratamiento de elección puede ser diferente. Podemos optar por un tratamiento fijo desde el punto de vista de tiempo temporal, es decir, 1 año, 2 años. Hay esquemas ahora con utilización del venetoclax, del anti-BCL2, que dura 1 año cuando se emplea en primera línea, y por el contrario hay los fármacos de inhibidor de BTK que son que son hasta progresión. Por tanto, depende de la edad del paciente y de la característica del paciente, pues podemos plantear un tipo de tratamiento u otro. Pero la pregunta, remisión completa sí, enfermedad residual mucho menos, y dependiendo del fármaco que empleemos. Vale, muchas gracias. En todos los casos, al final hay que poner tratamiento o puede ocurrir que no haya que poner tratamiento. Eso lo he dicho durante mi exposición y no todas las leucemias linfáticas crónicas son iguales, son muy heterogéneas, es decir, hay pacientes que tienen una supervivencia global igual que si no tuviesen la leucemia linfática crónica. Viven exactamente igual que individuos de su edad que no tengan la enfermedad, y por el contrario hay leucemia linfática crónica que tiene un pronóstico muy malo, incluso con los nuevos fármacos. Por eso es importante que individualicemos cada paciente, que analicemos las características moleculares, citogenéticas y características clínicas de cada paciente, porque el pronóstico es diferente. Es diferente tener masas tumorales muy elevadas, muy grandes, digamos, por encima de 9 centímetros, 10 centímetros, que no tener adenopatía, simplemente la sangre periférica afectada. Es muy diferente tener alteraciones moleculares de mal pronóstico, como son alteraciones, mutaciones o direcciones del gen P53. Es decir, es muy variable. Es decir, el tema es que, bueno, pues hay que tener todo ese tipo de tener en cuenta, porque el pronóstico es muy distinto. Y lo he apuntado en la exposición: si el diagnóstico de leucemia linfática crónica es por encima de 70 años, prácticamente solamente vamos a tratar pacientes, habrá un 30 o un 40% como mucho de pacientes que van a necesitar tratamiento. Es decir, fallecerán por otra causa sin necesitar tratamiento en toda su vida para leucemia linfática crónica.
pero como digo, es muy individualizado, es muy diferente el pronóstico de un paciente a otro porque es muy heterogéneo. Vale. ¿Qué se debe hacer para prepararse para el tratamiento? Bueno, esa pregunta es muy amplia, ¿no? Sí, ¿Qué bueno, se debe sí, hacer? Yo sí. creo que el primer punto es ser consciente de la enfermedad. Siempre los psicólogos tienen muy analizado esto cuando dan una mala noticia. Los pacientes entran en diferente fase, pero bueno, ¿qué preparación tiene? Y un aspecto fundamental es que la comunicación médico-enfermo sea la correcta. Por eso yo creo que también, y aprovecho y digo mi opinión, y es que creo que las consultas telefónicas, las consultas a distancia son importantes, pero yo creo que no pueden sustituir a la comunicación entre el paciente y el médico. La capacidad terapéutica de la palabra, la empatía, el ponerse en explicar la enfermedad, en decir cómo es realmente la enfermedad, intentar solucionar todas las dudas. Hay muchos aspectos que no se pueden solucionar con una llamada telefónica. Por tanto, creo que es importante el contacto de médico-paciente porque si no, no lo estamos haciendo bien, ¿no? Y yo creo que a mí me parece que es un aspecto básico. Sí. Ahora con la pandemia, eso fue lo que pasó, que los médicos hacían por el teléfono, muchas veces daban tratamientos o diagnósticos, y creo que es muy importante el cara a cara con el paciente doctor para que, bueno, que todas las cosas vayan en su Sin línea, duda. ¿verdad? Sin duda, yo creo que eso es básico, es decir, por Ujú, eso lo decía que lo de cómo se prepara el paciente, ujú, pues evidentemente cuando dicen este tipo de noticias, aunque yo creo que en este caso de la leucemia linfocítica crónica es más feo el nombre que la realidad, porque muchos pacientes pueden estar durante muchos años absolutamente sin necesitar tratamiento, pero de todas formas la preparación es con una explicación correcta de la enfermedad y delante del enfermo y el paciente para explicar todas sus dudas. Yo también digo que esto es imprescindible y es fundamental, pero también es verdad que los medios que tenemos ahora informáticos, telefónicos, etcétera, etcétera, son importantes. Es decir, hay algunas consultas y algunos aspectos que sí pueden solucionar sin que el paciente tenga que ir a la consulta, pero hay otros que imprescindiblemente no. Es decir, el paciente, la comunicación de esa noticia mala, aunque sea banal la enfermedad, lo banal es no sea un paciente que va a poner incluso en peligro la vida o le va a cortar, incluso eso hay que evitar que el paciente tenga angustia y que solucionarle las preguntas, porque, bueno, pues, es normal, el paciente no conoce, dice, tengo una leucemia, pues esto es una palabra maldita, ¿no? Y creo que hay que implicar al médico y el paciente, ¿no? Y después yo creo que es básico la confianza del médico con el paciente, porque uno deposita en alguien su salud y es básico. Yo creo sí, que es importante. estoy de acuerdo con usted. Bueno, ¿cuáles serían las eh, opciones si la leucemia regresa? Si la evolución regresa, bueno, pues el conocimiento de la leucemia en el momento de la recaída es importante. Es decir, en un paciente que recae hay que volver a estudiar fundamentalmente si ha aparecido alteraciones citogenéticas TP53 o qué alteraciones nuevas, si ha hecho una evolución clonal la enfermedad, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que volver a afiliarla biológicamente e individualizarla a características clínicas de alteraciones hematológicas, alteraciones bioquímicas y alteraciones moleculares. Una vez establecido esto, y el paciente consideramos que está en recaída y que tiene criterios de empezar el tratamiento, porque un paciente puede, después de un tratamiento, puede decir, pues me vuelvo a tener linfocitos tumorales en sangre periférica. Muchas veces vuelve a aparecer esos linfocitos en sangre periférica y no implica que necesariamente que el paciente, cuando aparecen esas células, tengamos que poner tratamiento. La segunda vez que cuando el paciente recae, tenemos que hacer una valoración completa del paciente y ver si realmente tiene criterios para iniciar el tratamiento. ¿De acuerdo? Eso es exactamente igual que al principio. A veces la decisión más importante es preguntarnos, ¿el paciente va a beneficiarse del tratamiento, sí o no? Y tenemos que ver y valorar los datos del paciente, la clínica, la edad, etcétera, etcétera.
¿Qué opciones tenemos? Pues bueno, pues de entrada una opción es si el paciente ha utilizado un tipo de fármacos, generalmente pensamos si se ha hecho resistente al fármaco, podemos cambiar de tipo de tratamiento, es decir, podemos cambiar el fármaco para que ataque a la célula tumoral de otra forma y con eso se consigue de nuevo en muchos casos controlar la enfermedad. ¿De acuerdo? Es decir, hay que analizar, individualizar y decidir qué opción es terapéutica. El que paciente que recae no quiere decir que se acabe todo, ni muchísimo menos, sino hay, por suerte, fármacos que son eficaces cuando otros han fracasado. Vale, doctor, gracias. Y por último, ¿hay muchos ensayos clínicos sobre la LLC? Sí, hay muchos ensayos porque se están analizando combinaciones de fármacos, se están planteando que es mejor un tratamiento fijo sobre que un tratamiento continuo, aporta utilizar 2 o 3 fármacos, utilizar uno, utilizar 2, es decir, hay estudios en marcha para intentar preguntarnos eso, tratamientos finitos o tratamientos indefinidos, fármacos que están apareciendo que vencen resistencias que teníamos con fármacos previos, incluso de la misma familia, es decir, por ejemplo, para que se haga una idea, inhibidores de BTK llevamos fármacos de tercera generación que son realmente que atacan a la tirosina, a la diana tumoral de la célula linfática crónica de una forma diferente, porque hay mutaciones de la tirosina de Bruton que hace que los fármacos que inicialmente podemos estar utilizando no sean eficaces. Pues bien, hay fármacos ya que se unen a la tirosina de Bruton en otro punto y siguen siendo eficaces. Es decir, aparecen nuevos fármacos, modificaciones de fármacos que son más eficaces en leucemias que han dejado de ser sensibles a fármacos que estamos empleando. Muy bien, doctor. Bueno, pues fascinante su charla. Muchas gracias. Seguramente a nuestros pacientes les servirá mucho todo lo que usted ha dicho en este momento. Y pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con los siguientes ponentes y luego al final ya muchísimas gracias. Las preguntas, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora damos el paso a nuestro siguiente ponente. Adelante, tiene la plataforma, por favor, doctora Vázquez. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este congreso y en principio quería explicar por qué un hematólogo ¿Por qué un hematólogo va a hablar de cuidados orales y odontológicos en pacientes oncohematológicos? Todo esto surgió porque tengo una hija odontóloga que se daba cuenta de que cada vez tenía en su consulta más pacientes oncohematológicos que tenían tratamientos novedosos, alteraciones de las plaquetas u otras alteraciones de los granulocitos y que a veces se sentía insegura en cómo tratar a esos pacientes. Junto con ella me puse a elaborar un protocolo para que le fuera más fácil. Esto llegó al Colegio de Odontólogos y pidieron que diéramos una charla de los cuidados en este grupo de pacientes. Esto llegó a oídos de Ascen, la presidenta de ASCOL, y todo esto es por lo que hoy estoy aquí. Así que voy a comenzar la charla. Bien, para empezar un poco el resumen, todos conocéis probablemente que la médula ósea es la fábrica de la sangre, donde se forman todas las células de la sangre, los hematíes, las plaquetas, los leucocitos, que son las células que nos impiden que sangremos, las plaquetas, o que nos impiden que tengamos infecciones como los leucocitos. Cuando se producen enfermedades de la médula ósea, estas se pueden producir por aumento de producción de estas células, que son generalmente las leucemias, los linfomas y otras enfermedades como los síndromes mieloproliferativos o mielodisplásicos. Y por otro lado, cuando hay una disminución de producción de estas células, es otro tipo de enfermedad como es la aplasia medular. Todas estas enfermedades de la médula ósea, el tratamiento hematológico, los fundamentos es para quitar y eliminar esas células que han ocupado el lugar y no deja producir a las células que se producen normalmente en la fábrica de la sangre. Esos tratamientos van a ser o con quimioterapia o con radioterapia o con inmunoterapia. Y después de ellos, para consolidar este tratamiento, iría el trasplante hematopoyético. Que los tipos de trasplante que tenemos son
El autólogo cuando es del propio paciente, el singénico cuando es de un gemelo, el halogénico cuando es de otra persona, bien sea hermano, que sería emparentado, o de un donante voluntario no emparentado. Y estos tipos de trasplante pueden ser de las células obtenidas directamente de la médula, de la sangre periférica o del cordón umbilical. El trasplante, sabéis y probablemente conocéis, que se produce cuando se ha hecho un tratamiento de quimioterapia, que es lo que llamamos acondicionamiento, que posteriormente va seguido de la infusión de esas células hematopoyéticas que hemos recogido, y después va seguido de unos periodos de aplasia, es decir, que el paciente va a estar sin defensas, sin plaquetas y con riesgo de sangrado y con riesgo de infecciones, hasta que se injertan esas células del trasplante. Entonces, ¿qué cuidados debe de tener el paciente odontológico con este tipo de enfermedades? Pues existen 3 momentos importantes en las enfermedades hematológicas de cuidados en la odontología: al diagnóstico de la enfermedad hematológica, al inicio del tratamiento, durante el tratamiento y al trasplante. En segundo lugar, hay que tener en cuenta siempre la situación del paciente. Si el paciente está neutropénico, es decir, que tiene las defensas bajas, o que está inmunodeprimido por fármacos o nuevas terapias que se le están administrando, para ello hay que tener cuidado en prevenir infecciones o sangrado. Y el tercer punto importante que deben de tener cuidado los pacientes cuando van al odontólogo es si están con antiagregantes plaquetarios o con anticoagulantes orales, porque el odontólogo debe de conocerlos para prevenir el sangrado. Antes del tratamiento, es muy importante antes del tratamiento la prevención en esta etapa, y el objetivo fundamental de este momento es fomentar la higiene oral del paciente mediante cepillos de dientes muy suaves o limpiadores de lengua muy suaves con cerdas de seda, porque si son más fuertes puede que el paciente presente ya una caída de plaquetas, lo que supone un riesgo importante de sangrado de las encías. También tiene que tener muchísimo cuidado con la higiene oral y con la enfermedad periodontal. Cuando el sarro es muy exagerado, va a llevar a lo que se denomina enfermedad periodontal, que la puede tener el paciente justo cuando inicia el tratamiento, y debe de tener enjuagues con clorhexidina pero sin alcohol. Y si el paciente en ese momento ya tiene lesiones en la mucosa oral, se recomiendan enjuagues con ácido hialurónico para favorecer la cicatrización. Pero muy importante, estamos en la primera fase, hablando de antes del tratamiento, evitar procedimientos odontológicos en este momento que suele haber neutropenia, es decir, bajada de las defensas, y trombopenia, bajada de las plaquetas, con la enfermedad activa. Se debe de evitar, pero a veces, si hubiera un problema serio, sería inevitable. Durante el tratamiento, ¿qué vamos a hacer durante el tratamiento? Es decir, cuando ya se ha empezado el tratamiento de la enfermedad hematológica o oncológica, sería prevenir la mucositis. Cuando empieza la quimioterapia, muchos de los fármacos van a producir unas lesiones de la mucosa con enrojecimiento o produciendo úlceras o inflamación de la mucosa, con sensación de quemazón o sequedad de la boca, y daño dental incluso por los vómitos que va a producir la quimioterapia. En este momento se recomienda usar diariamente enjuagues con clorhexidina sin alcohol, sobre todo también utilizarlos si hay muchos vómitos después del vómito, porque el ácido que lleva el producto del vómito puede producir lesiones en los dientes. Si tiene muchas lesiones en la mucosa, es muy importante enjuagar con ácido hialurónico para favorecer la cicatrización, incluso con anestésicos como la lidocaína viscosa. Y evitar procedimientos odontológicos en este momento. O sea, tenemos ya 2 puntos, antes del tratamiento y durante el tratamiento. Y en esos 2 se deben de evitar los procedimientos odontológicos siempre por lo mismo, porque el paciente estará con las defensas muy bajas o porque tendrá las plaquetas bajas y sería riesgo de sangrado. ¿Qué hacer para manejar bien la mucositis y que sea lo menor molesta posible? Una buena higiene oral, anestésicos tópicos como la lidocaína, los enjuagues. He hablado antes de hacer enjuagues con clorhexidina sin alcohol,
pero la clorexidina usada de manera continua a la concentración de 0,12% puede llegar a teñir los dientes. Por tanto, se recomienda hacer enjuagues orales alternando la clorexidina con bicarbonato, agua con bicarbonato o agua con sal, que es uno de los mayores antisépticos y que evita que se tiñan los dientes con la clorexidina. Y además utilizar agentes protectores o regeneradores de la mucosa como el ácido hialurónico. Además, es muy importante que durante este periodo el paciente se aplique un bálsamo labial para evitar fisuras en los labios, que puede estar la mucosa seca, y favorecer la hemorragia. Si ya hemos pasado la fase de inicio del tratamiento y el tratamiento, vamos a pasar al periodo post-tratamiento. ¿Qué hacer con la higiene oral en ese momento? Pues en este momento ya ha pasado el periodo de mucositis, se supone que el paciente ha pasado el periodo de neutropenia y de la caída de plaquetas, pero debe de continuar con una higiene oral óptima, y en este momento ya el paciente, si tiene que someterse a un procedimiento dental, lo podrá hacer, pero siempre con una profilaxis antibiótica que generalmente le recomendará su odontólogo. Para comenzar el tratamiento, un tratamiento ortodóntico, es decir, lo que todos conocéis como los brackets o la ortodoncia invisible, o un tratamiento quirúrgico como un implante, es mejor esperar al que el paciente se encuentre en respuesta completa de su enfermedad, al menos durante 2 años. Más que nada porque puede favorecer infecciones de las encías o puede favorecer rechazo del implante por el retraso en la cicatrización. Pero además, durante todo el tratamiento hemos visto que también se pueden ver afectadas las glándulas salivares, y eso hace que disminuya la saliva en la boca. Eso es lo que se llama serostomía o boca seca. Si no tenemos saliva en nuestra boca, se van a quedar acumulados los restos de la comida que no se diluyen con la saliva, y el riesgo de caries es elevadísimo, produciendo una enfermedad periodontal, incluso infecciones por hongos como la cándida, que sería una candidiasis oral. Para la boca seca o la serostomía se recomienda utilizar chicles o caramelos sin azúcar que favorecen la salivación. Incluso hay muchos sustitutos salivares comerciales, beber frecuentemente agua o enjuagues, igual que decíamos antes, con sustancias sin alcohol, incluso utilizar un humidificador por las noches. Pero la pregunta que probablemente se hacen nuestros pacientes es: voy a ir al dentista, ¿tengo que utilizar algún antibiótico como prevención o como tratamiento? Pues evidentemente en la cavidad bucal es el mayor ecosistema de bacterias que tenemos en nuestro organismo. Más de 500 especies bacterianas, entre las que veis ahí los más frecuentes, que representan estos que están en la diapositiva, en más del 80% de toda la flora que hay en la boca, pero también hay más, como gram negativos, que estos gérmenes o bacilos gram negativos son raros en los adultos sanos, pero no son raros en los pacientes neutropénicos e inmunodeprimidos, que pueden favorecer la infección desde la boca hasta el resto del cuerpo y hacer una infección sistémica grave. De tal manera que muchas veces en los pacientes hematológicos, estas infecciones graves, que pueden partir incluso de la boca, pueden elevar la morbimortalidad asociada a la enfermedad hematológica. Mirad, las complicaciones infecciosas, la incidencia y gravedad de las infecciones está inversamente proporcional a la cifra de neutrófilos. Eso quiere decir que cuanto más bajos tienen las defensas los pacientes, más riesgo de infecciones y más riesgo de que esa infección sea grave. Generalmente la cifra de los granulocitos y neutrófilos por debajo de 500 aumentan muchísimo las infecciones de la sangre y aumentan su gravedad si esas cifras están por debajo de 100. Por eso hay que ser muy cuidadosos en los pacientes neutropénicos con la boca y los cuidados odontológicos. Se han dividido clásicamente a los pacientes en alto riesgo dependiendo del tipo de patología, del riesgo de la infección. Hay un grupo que se considera que tienen un alto riesgo para desarrollar infecciones, otro riesgo moderado y riesgo bajo. Si nos quedamos con los de alto riesgo, veis que ahí metemos al grupo de pacientes que tengan la enfermedad hematológica activa o que estén sometidos a un trasplante alogénico o tengan otras enfermedades asociadas, que es lo que se denomina comorbilidad.
Por eso, en todos los procedimientos dentales que involucren manipulación del tejido gingival o de la región periapical, que es la corona del diente, con perforación en la mucosa, se debe de hacer una profilaxis antibiótica. Estos procedimientos podrían ser extracción o cirugía dental, los procedimientos periodontales quirúrgicos como el raspado o el alisado radicular, que generalmente lo conoceréis como curetaje, el tratamiento de los conductos, que esto es una endodoncia, o la colocación de implantes. En estos casos, a los pacientes nuestros se les recomienda hacer una profilaxis antibiótica. Esta es una tabla de recomendación, pero generalmente vuestro odontólogo recomendará cuál será el antibiótico elegido según el procedimiento. Esta es otra tabla orientativa de cuáles son los antibióticos a usar y que siempre se deben de utilizar la primera dosis 60 minutos antes del procedimiento. Y además de prevenir la infección de la boca cuando se va a hacer un procedimiento, hay que tener mucho cuidado de prevenir endocarditis. La endocarditis es una infección de las válvulas cardíacas porque cuando se sueltan gérmenes en la manipulación de la boca que pasan a la sangre, el sitio de apetencia de esos gérmenes en muchas ocasiones es pegarse a las válvulas cardíacas produciendo una endocarditis. Por eso también está recomendado el uso de profilaxis antibiótica para evitar que se suelten gérmenes a la sangre y produzcan la endocarditis cuando se hacen procedimientos de la encía, periodontales, manipulaciones muy prolongadas, y es muy importante hacer una profilaxis antibiótica. Mirad, esta es una tabla de la Sociedad de Cardiología donde demuestra en la balanza, si no haces profilaxis antibiótica, el número de endocarditis que se producen en manipulaciones, y si la haces, el número de endocarditis. Como veis, no hay duda que elegir. O sea, es muy importante hacer una buena profilaxis antibiótica para prevenir estos riesgos de infecciones. Y luego, siempre nos haremos la pregunta: ¿cuándo debo de hacer solo profilaxis y cuándo debo de hacer un buen tratamiento antibiótico cuando voy al odontólogo? Pues depende del procedimiento que te vaya a hacer el odontólogo. Si verdaderamente el procedimiento es solamente procedimientos periodontales leves que no supongan un riesgo, con la profilaxis que hemos comentado será suficiente. Serían procedimientos en las que no se prevé un sangrado abundante ni tengan una manipulación excesiva. Sin embargo, cuando ya existe o bien una infección previa porque va al odontólogo porque hay una pieza que tenga una infección, o porque haya un traumatismo alveolar donde suponga una diseminación hematógena, en ese caso no solamente estaría indicado hacer una buena profilaxis, sino mantener durante unos días el tratamiento antibiótico. Esto sería otra orientación de cómo hacer según el procedimiento, el tipo de antibiótico a utilizar. Esto lo mismo, pero muchos diríais, se habla mucho de evitar el uso de antibióticos si no son necesarios. Mirad, en este caso sí que son necesarios. La cosa es utilizarlos de la mejor manera posible, porque los antibióticos salvan vidas. Y mirad, cuando se habla de resistencia, si tenemos un patógeno que es el que nos va a ocasionar la infección desde la boca y utilizamos los antibióticos, y si ese antibiótico está mal utilizado o no está utilizado de la dosis adecuada, este patógeno se va a hacer resistente. Sin embargo, si prevenimos la infección y la tratamos y diagnosticamos adecuadamente y hacemos el uso acertado del antibiótico, evitamos y prevenimos la transmisión de esa infección y el patógeno será sensible. Por tanto, hay que tener en cuenta que hay que ser muy cautos con el uso de antibióticos, pero también hay que usarlos de la manera adecuada para prevenir esas resistencias. Y si se va a someter a un trasplante alogénico, ¿qué cuidados, a un trasplante en general, qué cuidados debemos de tener con el odontólogo? Pues es muy importante hacer una buena revisión pretrasplante para diagnosticar precozmente posibles focos infecciosos, porque la infección es lo más importante que hay que prevenir antes del trasplante en la cavidad oral. Pero también hay que prevenir la hemorragia. Y por eso hay que tener mucho cuidado, ya no solamente con los pacientes que tienen algún trastorno oncológico relacionado con la hematología, sino también con otros pacientes
que tienen algún trastorno de la coagulación o están tomando fármacos que alteran la coagulación. Porque si se produce un daño vascular al actuar sobre la boca y no tenemos bien las plaquetas o bien no tenemos bien la coagulación, que también impide que sangremos después de actuar las plaquetas, estará alterada toda la cascada de que nos impide que sangremos y el riesgo de la hemorragia es alto. Esto es una púrpura trombopénica, las lesiones que da a nivel de cutáneo, pero también pueden dar lesiones a mucosas, no solamente por tener las plaquetas bajas, sino por otras enfermedades que pueden estar asociadas al riesgo hemorrágico, como puede ser la PTI, que es una enfermedad autoinmune, una púrpura trombopénica inmune primaria, que se destruyen las plaquetas, y esto supone también un riesgo hemorrágico cuando el paciente acude a revisiones odontológicas. Por tanto, el odontólogo debe estar atento no solamente al riesgo de infecciones, sino también al riesgo de hemorragias. Las manifestaciones fundamentales de la púrpura trombopénica en la boca pueden ser sangrados en forma de petequias o vesículas hemorrágicas, que la localización puede ser en la lengua, en los labios, y hemorragias tras el cepillado. Y el manejo odontológico fundamental debe de ser con higiene, evitar antiinflamatorios que aumentarán el riesgo de hemorragia, y muy importante siempre conocer la cifra de plaquetas en el momento de actuar el odontólogo. Por eso, en la conducta general odontológica de este grupo de pacientes será una conexión directa con el médico de atención primaria o con hematología para conocer el número exacto de plaquetas y valorar si el paciente tiene más de 20.000 plaquetas, se podrán hacer extracciones dentarias, y si tiene más de 50.000, incluso se puede hacer una cirugía mayor de la boca en el caso de que fuera necesario. Pero siempre teniendo en cuenta de no usar fármacos que para el dolor, como aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, porque van a aumentar el riesgo de sangrado, y siempre con una buena higiene dental. Y ya para ir acabando, también hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes que tienen anticoagulantes, bien porque tienen un problema cardíaco o porque han tenido tromboembolismos, y qué hacer con las novedades de los anticoagulantes que existen y la conducta odontológica en este grupo de pacientes. Han aparecido últimamente nuevos anticoagulantes orales, ya no solamente está el clásico Sintron o las heparinas. Estos nuevos anticoagulantes, que seguro que habéis oído hablar de ellos, que son el Rivaroxaban, el Apisaban, el Edosaban y el Dabigatran, todos ellos van a producir riesgo de hemorragia. Pero este riesgo hemorrágico, cada vez se ha visto que hay mayor número de pacientes con estos fármacos, fundamentalmente porque hay cada vez más pacientes con problemas cardiovasculares que están indicados los anticoagulantes. Además que este grupo de pacientes tiene mayor cuidado odontológico y van más al odontólogo, y además toman otros fármacos que pueden hacer que aumente el riesgo hemorrágico. Estos son los anticoagulantes orales clásicos como el Sintron, o los nuevos anticoagulantes orales, que son estos que hemos visto de estos nuevos nombres. Todos tienen que tener conocimiento el odontólogo de que se están tomando y valorar el aspecto para hacer la planificación odontológica en los pacientes con estos anticoagulantes según el tipo de tratamiento dental que se vaya a realizar, según el tipo de antecedentes médicos que tenga el paciente, para ver qué es mayor, si el riesgo de hemorragia o el riesgo de tromboembolismo, si hay que retirarlos, o la disponibilidad siempre de medidas hemostáticas locales y sistémicas en el caso de que el paciente sangre, y valorar siempre qué se le va a hacer, si se va a hacer manipulaciones simples o manipulaciones más complejas, para ver cuál sería el riesgo del paciente y actuar en consecuencia. Esto sería calcular una calculadora que se utiliza en medicina para ver el riesgo trombótico del paciente, y eso lo que va a llevar a ver si hay que retirar ese anticoagulante al paciente cuando va al odontólogo o no es necesario, que generalmente en el momento actual rara vez hay que retirar estos nuevos anticoagulantes para hacer cirugías simples o tratamientos no quirúrgicos, y sí retirar en el caso de cirugías más complejas.
pero la conducta general sería una buena hemostasia local, luego aplicar fármacos para enjuagues que eviten el sangrado, observación siempre del paciente en la misma consulta de hasta 1 hora y citar al paciente en los días próximos o siguientes a la cirugía o la intervención para ver la evolución de la zona local. Esto sería otra vez valorar el riesgo para ver qué hacer, si suspender el anticoagulante o no existe necesidad de la suspensión, según el riesgo hemorrágico que se clasifica en bajo, moderado o alto según el procedimiento. Actualmente hay mucha controversia y generalmente a los pacientes que están con Sintrom, según el tratamiento que se vaya a hacer, no se sustituye por heparina y se hace el tratamiento sin retirada del fármaco, ajustando bien el INR, que es lo que se hace en los laboratorios para controlar este fármaco. Muchas gracias, espero que os haya servido la charla. Os dejo aquí la palabra que sería de que existieran odontohematólogos o hematodontólogos, porque es fundamental los cuidados de la boca en los pacientes hematológicos para evitar el riesgo de hemorragias y de sangrado. Y os dejo mis datos por si tenéis alguna duda o después de esto queréis hacer alguna otra pregunta cuando se finalice la charla. Muchas gracias. Doctora, muy interesante. Hay mucho de la información que usted nos dio que, bueno, no sabía, pacientes como yo no sabemos. Y pues bueno, voy a volver a ver su presentación para cuando vaya al odontólogo saber qué preguntar y bueno, qué hacer. Muchísimas gracias. Ahora tenemos unas preguntas. Tenemos en el chat algunas preguntas que me gustaría primero hacerle y después con las que hemos recibido por correo electrónico. Una de las preguntas es, un segundo, por favor. A ver. Perdone. Presentan un riesgo grave para los pacientes. Un segundo, a ver. Los herpes orales también son frecuentes y molestos. ¿Se pueden prevenir? Sí, a ver, los herpes orales, todos los pacientes que tienen herpes orales en el periodo de inmunosupresión o de neutropenia, generalmente es porque han tenido una infección herpética de pequeños o antes y esto reactiva por la inmunosupresión. Se pueden prevenir porque siempre utilizamos antivirales para prevenirlos, pero hay muchas veces que es inevitable y a pesar de la profilaxis que se utiliza con antivirales, aparecen esos herpes orales. Bueno, otra pregunta. ¿Las infecciones orales pueden presentar un riesgo grave para los pacientes? Sí. Las infecciones orales, la boca no deja de ser otro foco de infección en los pacientes neutropénicos que tienen muy bajas las defensas y los leucocitos, o están inmunodeprimidos o están con estos nuevos fármacos que nos comentaba el doctor González. Esto supone un riesgo de infección. La infección puede empezar en la boca, pero en la boca, en esos pacientes tan inmunodeprimidos, pueden hacer una diseminación a la sangre y supone un riesgo importante para los pacientes. Por eso es muy importante tener la boca sana y muy cuidada. Vale. Otras preguntas que nos llegaron al chat es, al ir al dentista, ¿debo llevar el historial médico? Sí, es fundamental que si has tenido una patología oncológica o hematológica, siempre conozca qué es lo que has tenido, porque eso va a hacer que el odontólogo sepa, no está contraindicado ningún procedimiento, pero sepa cómo debe de actuar para hacerlo con la mayor seguridad posible. La segunda pregunta es, ¿solo debo seguir estos cuidados durante el transcurso del tratamiento, después también? Generalmente lo más importante es durante el transcurso del tratamiento, pero después, al menos durante el primer año, pues después de estos tratamientos, se debe de poner en conocimiento de que has tenido estos tratamientos, porque algunos tratamientos de inmunosupresión o el trasplante hace que al menos la inmunidad esté alterada hasta incluso 1 año.
Gracias. ¿Por qué no hay un dentista en los hospitales que se ocupe de la evolución de los pacientes? Sí, esto hace tiempo, al menos yo lo que conozco en nuestro hospital, sí había un odontólogo en el centro que se encargaba de los pacientes. Ahora estos cuidados muchos los asumen los cirujanos maxilofaciales, que evidentemente pues es otra especialidad distinta. Pero yo he estado preguntando a raíz de este tema que hicimos en el Colegio de Odontólogos de Salamanca, y sí que hay centros que tienen odontólogos fundamentalmente para pacientes inmunodeprimidos, para pacientes hematológicos, oncológicos y para pacientes pediátricos. Muy bien, son todas las preguntas. Ahora, muchísimas gracias. Gracias, Vamos Elena. a dar paso al doctor Jesús María Hernández. Vamos ya pasado de tiempo, pero bueno, son tan interesantes todas las charlas que bueno, una disculpa a los oyentes, ¿sí? Doctor, por favor, tiene la palabra y la plataforma también. Vale, voy a intentar compartir pantalla y yo creo que con esto... Bueno, pues buenas tardes a todos y tenemos un poquito mal de tiempo, pero creo que las dos charlas previas han sido realmente muy importantes, muchísimo más prácticas que esta charla que me ha correspondido esta tarde compartir con todos ustedes. Y bueno, también quiero agradecer a la organización de ALCLES la invitación para compartir estos minutos, este rato de tarde con todos ustedes y especialmente, bueno, pues a Arsenia y a Elena por la presentación. Como digo, este es un tema que me ha tocado, en el cual no soy experto, ya lo he indicado a los organizadores, no soy una persona que pueda ser considerada experta en el tema, pero probablemente es un tema también muy de actualidad y cuando uno es enfermo de algún tipo de neoplasia o de una hemopatía maligna, de un problema de la sangre, pues generalmente a lo mejor lo que se están preguntando todos ustedes es decir, bueno, ¿y a mí por qué no me hacen esto tan famoso y tan novedoso de una biopsia líquida? Bueno, pues supongo que todos deberían saber que a todos ustedes, a todos los enfermos hematológicos les practicamos biopsias líquidas todos los días que les hacemos un hemograma, porque esto realmente es algo que forma parte de la práctica rutinaria. El por qué se está implantando este tema, este concepto, digamos, novedoso de biopsia líquida, es lo que voy a intentar explicar, digamos, por qué han cambiado un poco los acontecimientos y cómo poco a poco se va imponiendo estas palabras, biopsia líquida, incluso en el ámbito digamos, de los medios de comunicación social. Y aquí quería hacer una mención a dos personas que, bueno, comparten muchas cosas, aunque ellos no se conocieron entre sí, los dos se apellidan igual. A los dos los tengo por buenos amigos. Uno de ellos, el más mayor de la foto, fue mi mentor, la persona que me enseñó genética en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y el otro, que se llama como él, pero que no tiene ningún parentesco con él, es el actual jefe de la unidad de genética de Lovaina. Y el hecho de haberlos traído aquí es porque, además de porque, bueno, pues son personas que para mí representan mucho, sobre todo el profesor Hermann van den Berghe, que lamentablemente falleció ya hace 4 años. Bueno, pues básicamente porque fue Peter van den Berghe la persona que me contó esta historia y que probablemente podría servir para contarles un cuento. Yo no sé si a estas alturas de la tarde, a las 7 de la tarde, a lo mejor ya un poco cansados, pues a lo mejor después de tanta práctica de la leucemia linfática crónica y de tantos consejos como nos ha dado la doctora Lourdes Vázquez, pues a lo mejor viene bien una historia que podíamos empezar como todas las historias. Había una vez una mujer que estaba embarazada, una mujer belga, flamenca, estaba embarazada y en la cual en un centro, en el centro donde trabaja Peter van den Berghe, donde yo hice mi estancia postdoctoral, la hicieron un estudio para ver si el feto que tenía
tenía algún tipo de alteración genética. Y bueno, pues lo que se encontraron al analizar la sangre de esa mujer embarazada fue una serie de alteraciones extrañísimas, rarísimas, que las he traído aquí, evidentemente son técnicas de genética muy, muy raras de ver, pero que probablemente si vemos que todo debería estar en torno a una línea, pues aquí vemos todo está lleno de azules y rojos, es decir, prácticamente todo estaba como alterado, todo lleno de flechas, como se suele decir, lleno de asteriscos. Y claro, estos doctores dijeron, bueno, esta mujer está embarazada, tiene un niño, o va a tener un niño y tiene un ser vivo dentro, ¿cómo puede tener tantas alteraciones? Estas alteraciones no pueden venir del niño, porque si no el niño no sería tan aparentemente sano como es. Y entonces empezaron a investigar, y investigando se dieron cuenta de que esa mujer que estaba embarazada en realidad tenía un linfoma de Hodgkin y que lo que estaban viendo eran los restos o los rastros del ADN de las células del linfoma de Hodgkin que estaban circulando por su sangre. Lo que estaban analizando era el linfoma de Hodgkin. Fue un hallazgo totalmente inesperado. Y esto, pues, después, y esto fue un hallazgo que se publicó hace 6 años, en febrero, pues posteriormente, en el mes de septiembre, publicaron que no solamente eso podía aparecer en mujeres embarazadas, obviamente, sino en otra serie de personas que tenían tumores sólidos. Es decir, que una hipótesis que se había generado hacía más de 60 años, en los años 50, un autor que se llamaba Mandel, y que había dicho que probablemente las personas con cáncer tenían restos de ácidos nucleicos por su sangre, esa hipótesis se había olvidado por completo y de repente volvía otra vez a renacer. Y entonces eso nos lleva a decir, bueno, ¿qué es esto de la biopsia líquida? Bueno, pues la biopsia líquida es la posibilidad de analizar en una muestra de sangre de un enfermo, de tomar una muestra de sangre de un enfermo y de poder analizar los productos de las células tumorales que se encuentren en cualquier tipo de localización, en el hígado, en el pulmón, en el cerebro, en la mama, en la próstata. Y cuando hablamos de biopsia líquida podemos hablar de varios componentes que pueden salir del tumor. Lo más normal es que aparezcan esto que se llama CTC, no lo he traducido porque es la misma expresión en inglés que en español, que son las células tumorales circulantes. Yo puedo detectar estas células, evidentemente en muy poca cantidad, pero también puedo detectar restos de las células, y ya saben todos ustedes, porque yo creo que esto ya es vox populi, que las células están compuestas por ADN y que ese ADN tumoral generalmente es un ADN patológico, es un ADN que tiene mutaciones. Bueno, pues el hallazgo, la posibilidad de ver estas células en la circulación es lo que va a constituir el objeto de la biopsia líquida. De manera que podemos decir que la sangre puede tener estas células, puede tener estos productos derivados de esas células y la detección de esas células circulantes por la sangre periférica va a poder facilitar o pudiera facilitar, no es algo que se haga actualmente de manera rutinaria, eso lo quiero decir muy claramente, estamos hablando en el límite de la investigación, va a poder llevar a cabo una detección precoz del cáncer, podría controlar la aparición de metástasis, o por lo menos podría controlar la detección de las metástasis en el momento en que se están produciendo y, por supuesto, podría determinar la elección del tratamiento y la monitorización de la respuesta a esa enfermedad metastásica. Pero evidentemente para detectar estas células circulantes necesitamos una metodología de muy alto nivel. No es fácil, no está al alcance de todas las manos, no está al alcance de todos los centros. Es necesario, como hacemos generalmente en el Instituto de Investigación de Salamanca, en el Centro de Investigación del Cáncer, en sus estudios coordinados con el Hospital de Salamanca. Yo creo que para eso el servicio de hematología es el ejemplo más claro. No solamente a nivel local de Salamanca, sino también a nivel nacional y a nivel internacional, y de eso tenemos que estar todos tremendamente orgullosos. Es necesario llevar a cabo separación de esas células
el aislamiento de esas células y el análisis de esas células. Si lo que estamos midiendo son las células tumorales circulantes. Y si lo que estamos midiendo es el ADN, deberemos poder llevar a cabo técnicas, si se quiere todavía aún más sofisticadas, como técnicas de secuenciación masiva, de algo que se llama la PCR digital. Y bueno, pues lo que también tengo que decir a todos es que todo este tipo de metodologías las tenemos disponibles y aplicables en el servicio de hematología del hospital y en el Centro de Investigación del Cáncer. Con lo cual es algo que se puede hacer y, de hecho, como digo, lo estamos haciendo porque esto es algo que se hace en las enfermedades hematológicas desde hace mucho tiempo. Porque realmente lo que estamos buscando es esto. Y aquí he puesto la imagen, no del pajar, pero sí de las pacas de paja que se hacen actualmente, estos rollos de paja, y una aguja muy grande, que generalmente no es tan grande, la aguja está a tamaño mayor y esto a tamaño menor, pero como se pueden imaginar todos, lo que necesitamos, lo que estamos intentando buscar es una aguja en un pajar. Y buscar una aguja en un pajar es difícil. Pues nosotros lo que estamos intentando buscar es una célula tumoral en toda la circulación sanguínea. Y eso tampoco es fácil. Bueno, pues ¿cómo está la situación? Pues a nivel de los tumores sólidos se están haciendo muchísimos esfuerzos y se están haciendo muchísimos estudios. Y la biopsia líquida ha demostrado su utilidad. Aquí pongo una tabla resumen de algunos de los estudios. La tabla, como siempre, como casi todas las cosas que utilizamos en medicina, está en inglés y yo sé que muchos no manejan el idioma inglés, pero luego, bueno, está puesta un poco la traducción. Eso es en lo que me baso para decir que la biopsia líquida ha demostrado utilidad, tanto en el pronóstico, como en el diagnóstico, como en el tratamiento de distintos tumores sólidos, como la mama, la próstata, el pulmón o los tumores colorectales. Fundamentalmente se ha utilizado en estos tumores, aunque no son los únicos en los que se han analizado mediante técnicas de biopsia líquida. Y esto ha hecho, y esto fue lo que realmente fue más impactante, ha hecho que hace menos de un año, pero estamos ahí, dando las últimas noticias, ¿no? También una de las partes que tenemos que hacer es intentar traducir lo que se está haciendo a nivel mundial y llevarlo a cabo para que todos ustedes estén mejor tratados, estén mejor diagnosticados. Bueno, pues la biopsia líquida se ha aprobado para su uso en Estados Unidos por la agencia americana, que se llama FDA, como prueba diagnóstica en algunos tumores de mama, de ovario y de pulmón. Y esto basado en algunas de las metodologías que, como digo, han demostrado tener un valor predictivo claro y indudable. Para que se apruebe una metodología diagnóstica es necesario que esté totalmente demostrado que es útil. Bueno, pues ¿cómo está la situación en hematología? Porque esto es un congreso de enfermos con enfermedades hematológicas y siempre pues queremos saber, bueno, ¿y qué pasa de lo mío? Como digo, la biopsia líquida es lo que llevamos haciendo en hematología desde siempre. Porque desde siempre vemos la morfología de la sangre, porque la mayoría de las leucemias, no todas, tienen parte de las células están siempre circulando por la sangre, tanto las leucemias agudas como las leucemias crónicas, y lo que hacemos habitualmente al hacer un análisis de sangre, o en algunas ocasiones al hacer un análisis de médula ósea, es analizar no solamente la morfología, sino también determinadas características antigénicas, determinadas características de las células especiales, que es lo que se llama el inmunofenotipo. Vemos también el núcleo de la célula, que es lo que se llama la genética, el ADN, el ARN en ocasiones. Y en muchos casos también, y es una palabra que ha salido y que también ha hablado el doctor Marcos González antes de ella, también determinamos la enfermedad residual. Y si hay algo que se parece a la biopsia líquida, es lo que llevamos determinando como enfermedad residual, técnica o metodología en la que Salamanca es pionera a nivel, yo diría, por supuesto nacional, pero yo diría que prácticamente a nivel europeo, y en la que tenemos especialistas de muchísimo renombre. Y mediante estas metodologías, la metodología de la enfermedad residual aplicada al estudio de las enfermedades hematológicas, somos capaces de determinar la existencia de recaídas muy precoces que hacen que podamos aplicar los tratamientos antes y por tanto esos tratamientos puedan ser más útiles, puedan curar mejor. Las metodologías son son siempre, bueno, pues técnicas que combinan los estudios antigénicos o técnicas que analizan más cuestiones más a nivel genético.
Y dentro de ellas, las dos metodologías más características, una de ellas la que más se ha desarrollado en Salamanca, que es la citometría de flujo, para el análisis fundamentalmente de las leucemias, fundamentalmente de estirpe linfoide, pero también mieloide, y del mieloma múltiple. Y aquí siempre hemos estado en primer nivel mundial de este desarrollo, todo el trabajo que se ha hecho a nivel del servicio de citometría de flujo, como del servicio de hematología, ha sido pionero en estos aspectos. Actualmente también ayudada, o desde hace varios años, ayudada por las técnicas de unas técnicas especiales basadas en esta PCR. La PCR no solamente se utiliza para diagnosticar el coronavirus, la PCR la llevamos utilizando en hematología desde hace más de 20 años y es una PCR relativamente parecida o similar en la base a la que se utiliza para el coronavirus. Ahora parece que solamente el coronavirus es en donde se hace PCR. Bueno, pues, ¿en qué enfermedades hematológicas estaría más indicado hablar de lo que es la biopsia clínica en el concepto actual? Bueno, pues en aquellas en las cuales no hemos utilizado habitualmente la sangre como un sitio donde se medía enfermedad, que son más los linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, o el mieloma múltiple. En el resto, como digo, lo llevamos haciendo desde siempre. Y aquí traigo un pequeño resumen de cómo podría ayudar esta metodología, por ejemplo, a la mejor caracterización de los enfermos con linfoma. Algunos enfermos en los cuales no somos capaces de ver o de determinar si las lesiones que quedan, las lesiones son residuales o no son, si son residuales de linfoma o simplemente son lesiones fibróticas que no están muy claras y que muchas de las veces las técnicas de imagen no nos aportan muchísima seguridad. El realizar una biopsia líquida enfocada a la detección de mutaciones genéticas que se hubieran visto previamente en el tumor podría darnos una idea de si ese tumor, de si ese linfoma está todavía presente ahí. Por tanto, tenemos que ser un poco cautos y en el momento actual, a nivel hematológico, todavía no estamos a nivel de decir vamos a utilizar la biopsia líquida para el diagnóstico, para el seguimiento de los linfomas. En el servicio de hematología, el grupo de biología molecular, el doctor Marcos González, el doctor Ramón García Sanz están haciendo bastantes avances en esta detección, fundamentalmente la detección de única célula y por tanto posibilidad de llevar esto a cabo a nivel de detección de enfermedad residual en linfomas, Hodgkin o no Hodgkin. Pero hay que tener en cuenta que para aprobar el uso de la biopsia líquida, para aprobar su uso, como ha hecho la Agencia Americana de Determinados Tumores, es preciso realizar antes estudios comparativos. Esto es lo que se decía en un reciente reportaje de una de las revistas de mayor prestigio en ciencia que hay en el mundo. Sin embargo, ya la gente va muy rápido y existe ya una sociedad internacional de biopsia líquida de la cual no tenía constancia y que de manera totalmente peculiar, para mí sorprendente, está ubicada en Granada. Por tanto, y en resumen y para acabar, yo creo que podemos decir que la biopsia líquida, y así pues nos quedan conceptos muy concretos, se basa en el uso de metodologías sofisticadas de análisis inmunológico o genético. Es una herramienta útil en el diagnóstico y seguimiento de los tumores sólidos, pero que se lleva utilizando desde siempre, lógicamente, porque la sangre está ahí, es nuestro sitio, el sitio donde se manifiestan las enfermedades hematológicas, y en su nuevo concepto podría ser aplicable al estudio de los linfomas y del mieloma. Aunque hacen falta todavía muchos más estudios para determinar en qué enfermos y en qué momentos puede ser de más utilidad. Muchísimas gracias a todos. Veo que mantenemos más o menos la audiencia, a pesar de que han pasado ya el tiempo y que todos seguro que ya van estando un poco cansados. Muchas gracias a todos y encantado de responder esta pregunta aquí o después mediante el correo electrónico. Gracias. Muchas gracias, doctor. Al igual, su presentación fue igual que las otras presentaciones, muy ilustrativas. Muchísimas gracias. Y damos paso a las preguntas porque vamos un poco recortados de tiempo. Bueno, la primera pregunta, doctor Hernández, es: ¿podría sustituirse la biopsia líquida a la punción de médula?
Bueno, esta es una pregunta normal, es una pregunta obvia, es algo en lo cual estamos siempre preguntándonos si realmente las células están circulando por la sangre. Deberíamos o podríamos dejar de hacer estudios a nivel de médula ósea. Debería haber muchos estudios que pudieran ratificar esto. No siempre existe un 100% de correspondencia entre lo que vemos en la médula y lo que vemos en la sangre, entre otras razones porque en ocasiones los tumores, las leucemias, son heterogéneas, no tienen solamente un clon, no solamente tienen una población digamos malignas, sino que pueden coexistir varias de ellas, y algunas de ellas se manifiestan o pueden estar más representadas en médula que en sangre. No obstante, en la actualidad, muchos de los estudios que hacemos de seguimiento de enfermedad residual se basan en el estudio, en el análisis de la sangre periférica de los enfermos más que en la médula, porque entendemos perfectamente que una punción de médula ósea es un procedimiento doloroso, es algo que, bueno, que no es agradable, que duele y que evidentemente no es lo mismo que hacer una punción venosa. Sí, sí. De eso tengo experiencia. Segunda pregunta, ¿por qué no se usa más a menudo si parece mucho menos invasiva? ¿Puede influir el precio o que aún no está muy desarrollada la técnica? La técnica como tal está desarrollada. Los instrumentos que tenemos, que son los que he comentado muy por encima, están ahí y se utilizan de manera, no voy a decir rutinaria, pero sí habitual. Lo que es necesario es validar esta técnica. Para eso es necesario hacer muchos estudios con muchos enfermos que demuestren que lo que vemos a nivel de la sangre es la misma correspondencia de lo que estábamos viendo a nivel de la médula ósea. Pero, por ejemplo, antes he hablado de leucemia linfática crónica. La leucemia linfática crónica, hasta hace, qué sé yo, 5 o 10 años, casi en muchos, no en todos, pero en muchos de los enfermos hacíamos biopsias óseas al momento del diagnóstico, y en este momento estamos haciendo el estudio, todo el estudio en sangre periférica. Es bastante raro que al enfermo le hagamos un aspirado de médula ósea. Todavía a lo mejor seguimos haciéndolo un poco por inercia, pero cada vez más tendemos a hacer menos estudios en médula ósea y más en sangre periférica, y es basado en este tipo de metodologías. Vale. La tercera pregunta es, ¿debo recurrir a un centro privado o la hacen en la seguridad social? Como digo, en este momento yo creo que todos los servicios de hematología de la red pública del Sistema Nacional de Salud están dotados con medios suficientes para poder hacer análisis cuantitativos en la sangre periférica para determinar la enfermedad residual cuando es necesario hacer este tipo de seguimientos, bien por técnicas moleculares o bien por técnicas inmunofenotípicas. No es necesario hacer ninguno de estos estudios a nivel privado, y yo creo que de momento, por lo menos salvo que, podríamos discutir ese tema ampliamente, pero creo que en la actualidad el sistema público de salud dispone de mucha mejor metodología que los sistemas, que los hospitales privados o digamos, la parte privada de la sanidad. Sí, estoy de acuerdo con usted. Última pregunta. Nos han hablado de las ventajas. ¿Tiene alguna desventaja? Bueno, desventaja ninguna en el sentido del enfermo, porque se le molesta mucho menos, porque es una técnica mucho menos invasiva, simplemente es una punción exactamente igual que hacerse un hemograma. Una desventaja que puede tener sería que como son técnicas bastante sofisticadas, siempre son técnicas costosas. Uh-huh. Pero son costosas no solamente en el equipamiento, sino que son costosas, y esto es algo que la administración no acaba de entender bien, son costosas en que hay que saber entrenar al personal que las realiza. Aquí no vale, esto no son técnicas en las cuales uno toma una muestra y la mete en una máquina y a ver qué me da. Hay mucha manipulación por medio, hay mucho personal que trabaja, que tiene que estar muy bien instruido, muy bien formado para poderlo hacer, y sobre todo es muy importante la interpretación de los resultados.
Y a la hora de la interpretación de los resultados, ahí es donde realmente cuenta mucho el que el laboratorio o el hospital en el cual se hagan este tipo de metodologías disponga de una amplia trayectoria, como la que podemos tener en Salamanca, en nuestro caso, de llevar ya muchos años haciendo este tipo de técnicas. No es sencillo, no es algo que se aprenda de un día para otro. El análisis de la enfermedad residual se realiza en bastantes centros, pero no todos lo realizan con la misma precisión, con la misma calidad. Y la tercera parte de la pregunta de los inconvenientes es que, como digo, en muchas de las ocasiones estas técnicas necesitan ser validadas. Solamente cuando esas técnicas se han validado a nivel de cáncer de mama, de cáncer de pulmón o de cáncer de ovario es cuando la Agencia Americana de las Medicinas, la FDA, ha sido proclive a implantar su uso como una técnica, digamos, de rutina, como una técnica de screening. Por tanto, hay que cumplir con esos requisitos, pero para el enfermo, en principio, todos son ventajas porque supone mucha más comodidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya terminamos. De nuevo, en nombre de el CLES, darle las gracias a los doctores por las espléndidas charlas que nos han dado y a nuestros patrocinadores también, Janssen y Abbevie. Doctores, esperamos contar con ustedes nuevamente en futuros congresos. Y pues bueno, darles las gracias a todos y a todos los que se conectaron también por estar con nosotros, ¿sí? Muchas gracias y hasta la próxima.